soy Nuria Vila, soy diseñadora gráfica y directora de arte. Y como me preguntaban cómo me defino, me gusta decir que diseño con un compromiso con el medio ambiente, con la voluntad de aplicar el sentido común, que en este caso es mi sentido común, porque luego me he dado cuenta que cada uno tiene su sentido común, pero intento aplicarlo en cada proyecto, sobre todo trabajando de una forma más sostenible y ética. Y aquí os dejo, a ver si se oye bien. Predict the Arctic could see an ice-free summer within 40 years. This obviously affects communities. This with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? Almost every piece of plastic ever made is still on the planet in some form or another. Plastic production globally this year is expected to be more than 3 We are in the midst of the 6th mass extinction. The world's first technological solution to this growing problem. The principal... Y es que la dicotomía entre el desarrollo y la sostenibilidad es falsa, porque sin planeta no hay economía que valga. Y esto es una de las cosas que dijo Al Gore. ¿Me oís bien ahora que me he conectado y desconectado? Y es que si nos... ¿Sí? Vale. Y es que si nos ponemos a mirar, no sé si sabéis, por decir un dato, es que consumimos 1 millón de botellas de plástico al minuto. O sea, 1 millón. Eso quiere decir, para que lo cuantifiquemos y visualicemos cuánto es que cada 2 minutos llenamos una Torre Eiffel. Eso quiere decir que en 1 hora hemos llenado 30 Torre Eiffels de botellas de plástico y al día son 357. Lo he tenido que calcular porque ya me explotaba la cabeza, ¿no? Ya no os digo lo que sería en 1 año porque no lo podríamos visualizar. Y bueno, de todo este plástico solo reciclamos un 9%, por no decir que, por ejemplo, no sé si sabéis, que de los microplásticos que acabamos comiendo microplásticos, sería el equivalente a una semana, sería una tarjeta de crédito. Y es que estamos haciendo, yo no estoy como criticando el plástico, de hecho fui comisaria de una exposición que se llama Plástico, Genial o Perverso, ¿tú cómo lo ves? Donde poníamos en reflexión y debate el material, porque ¿de quién es culpa? ¿Del material o del uso y abuso que hemos hecho nosotros de él, ¿no? Entonces, aquí es como una reflexión que yo lanzo donde no tiene mucho sentido que un material tan maravilloso como el plástico es tan maravilloso que no desaparece. Pero es un material que es impermeable, que no pesa, que tiene muchas cualidades como muy positivas, pero una de ellas es que dura mucho tiempo. Entonces, ¿cómo puede ser que el 50% del plástico que producimos sea de un solo uso? ¿No? Ahí lanzo la pregunta. Y la historia, encima, se complica más cuando habíamos conseguido que todo el mundo empezara a llevar los tuppers al súper, ¿no? Empezáramos a comprar a granel, empezáramos a usar nuestras botellas, ¿no? Ya cada vez la gente se empieza a concienciar de que no hace falta tener una botella de plástico, y esto en el curso ya explicaré por qué, porque en realidad es una campaña de marketing que se hizo en los años 70 para vender más, para las embotelladoras de refrescos en las que se les habían estancado las ventas, y como se habían estancado las ventas tuvieron que inventar otro producto que vender para seguir ganando, ¿no? Y eso fue la idea de vamos a vender agua, pero como el agua es gratis, pues vamos a hacer una campaña de marketing para decir a la gente que el agua del grifo no es buena, y así los confundimos y vendemos agua embotellada, que es como un concepto muy absurdo al cual estamos ya súper acostumbrados. Y esto nos lleva a qué ha pasado con el COVID, ¿no? Tenía que entrar la ley de plástico, de prohibir los plásticos de un solo uso, pero con el COVID se para todo
Y es que realmente el plástico ha salvado muchas vidas, pero también ha quitado muchas otras. Y es un material pues, que en el tema de la sanidad está como muy presente. Y bueno, con la llegada del COVID estamos generando un 300% más de residuos que antes, pero además aquí también se le junta todo el tema del takeaway, ¿no? La manera que tenemos de consumir y que ahora es como imposible poder reducir. Y es porque nos encontramos en plena crisis, ¿no? En la crisis del COVID, pero sobre todo en una crisis climática. Y es que ahora ya no se le llama crisis climática, sino se le llama emergencia climática. Y es porque, según los científicos, nos quedan 10 años para revertir la situación. O sea, en 10 años ya no tenemos nada que hacer. Pero bueno, tenemos 10 años para cambiar las cosas. Esto me lleva a deciros que no sé si sabéis que el 70% del impacto ambiental de los productos, piezas gráficas, de diseño, se decide durante su fase inicial. Y esa es la de diseño, o sea, nuestra fase. Entonces, cuando vi este dato, pensé, vaya mierda profesión que he elegido, ¿no? O sea, y fue como, me voy a cambiar de profesión, empecé a buscar, pero no me gustaba nada, porque en el fondo me gusta diseñar y creo que es lo que se me da bien. Entonces, me di cuenta que tienes dos opciones de cómo ver las cosas, ¿no? Yo lo estaba mirando desde un punto de vista súper negativo, ¿no? Y lo podemos mirar también desde un punto de vista positivo, o sea, podemos ser los generadores del cambio, o sea, realmente nosotros podemos ser los superhéroes, ¿no? Podemos cambiar cómo va el transcurso de la historia. Y por lo tanto, os animo a decidir en qué bando estáis. Para ello, en el curso veremos diferentes conceptos. Hoy voy a hacer así como unas pinceladas, pero sobre todo es verdad que creo que antes de nada tenemos que definir un poco, por ejemplo, qué es el concepto de sostenibilidad. Es una palabra como muy, muy usada y muchas veces la gente no sabe ni lo que quiere decir, ¿no? Simplemente ya es como... ahora es como es tendencioso y todo el mundo habla como de sostenibilidad, pero tal vez no saben qué significa. Y es que cuando hablamos de desarrollo sostenible es tener en cuenta siempre la parte social, económica y ambiental, para que sea equitativo, vivible y viable. Sin ninguna de ellas esto no sería factible. Muchas veces me preguntan, claro, tú haces diseño sostenible, eso debe ser súper caro. Y digo, no, o sea, los tres principios es tener en cuenta a las personas, ¿no? Social, económico y ambiental, o sea, es económico ecológico, ¿no? Es reducir en el fondo. Por lo tanto, son conceptos erróneos. Y es que cuando hablamos de sostenibilidad es para satisfacer nuestras necesidades de nuestras generaciones, pero sin perjudicar a las generaciones futuras. Y es ahora que vemos cómo las generaciones futuras están despertando y nos están dando un repaso a todos que creo que tiene que hacer como empoderarnos para intentar arreglar las cosas y mejorarlas para los que vendrán. Entonces, me gustaría explicar estos datos, leer esta frase de Fuller, Buckminster Fuller, no sé si lo conocéis, es un ingeniero arquitecto de los años 20, fue un personaje como con ideas muy utópicas en aquella época y de hecho sus colegas de profesión como que se reían un poco de él por su manera de pensar, ¿no? Y es que él decía que el planeta Tierra es el hogar de todos los seres humanos, pero en términos científicos pertenece solamente al universo. Y pertenece por igual a todos los seres humanos, que sería y a todos los seres vivos que vivimos en el planeta Tierra. Es la ley natural y geométrica, y todas las leyes de los hombres que contradicen a la naturaleza no se pueden hacer cumplir y son engañosas. Y hablo de Fuller porque estamos hablando de los años 20. Hola, estamos en 2020. Bueno, os he puesto una imagen porque él era conocido por estas cúpulas. Y como no... Te puedo decir una cosa rápidamente, rapidísimo. Ahora mismo en Madrid, no sé si hay alguien de Madrid, hay una expo de Fuller en el edificio Telefónica gratis. Por si a alguien le interesa Fuller, es una máquina y está gratis. Era solo eso, perdona por interrumpir. ¡Hala, qué guay! No, encantada. O sea, si pudiera venir a Madrid, iría a visitar la exposición. Ahora, pues muy bien. Pues sí, visitarla porque yo creo que vale la pena. Y
Y entonces, bueno, encontramos otro personaje que creo que, bueno, es uno de los libros que yo recomiendo, que es Víctor Papanek, que en el 72 hizo el gran libro polémico de Diseñar para el mundo real, Ecología humana y cambio social, en el que se puso a muchos colegas de la profesión en su contra. Fue muy criticado, pero ha sido un libro súper traducido a muchos idiomas. Y es que Víctor Papanek, en los años 70, igual que Félix Rodríguez de la Fuente, el documentalista muy conocido aquí en España, ellos ya hablaban del malbaratamiento que estábamos haciendo y de la contaminación que estábamos provocando en el planeta. De hecho, Víctor Papanek en una entrevista hablaba de que el diseño es política, es hacer política, ¿no? Y aquí pongo como una de sus frases en las que hablaba de que los diseñadores, arquitectos e ingenieros pueden ser considerados responsables personalmente y ante la ley de la creación de herramientas, objetos, aparatos y edificios que comporten el deterioro del medio ambiente. Él hablaba de que nosotros somos responsables y debemos hacernos responsables de lo que diseñamos, cómo lo diseñamos y de qué manera lo diseñamos. Y me gusta hablar de esto porque creo que es súper reciente, o sea, es como si estuviera hablando en un presente, pero esto es de los años 70. Muchos hablan del futuro. Para mí hablar de sostenibilidad es del pasado que no ha sido y sería hablar de un presente inmediato, pero en ningún caso de un futuro, porque de un futuro ya vamos tarde, ¿no? Entonces, el elemento clave hacia la sostenibilidad y el consumo responsable sería la herramienta que conocemos como el ecodiseño. Bueno, antes de explicar esto, bueno, el ecodiseño considera los impactos ambientales en todas las etapas del proceso de diseño y del desarrollo de lo que sería el producto o la pieza a diseñar, la pieza gráfica, para lograr productos que generen el mínimo impacto ambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida. Entonces, uno de los conceptos en los que me voy a parar a explicar muy bien es el ciclo de vida, porque para mí es como mi mantra, ¿no? Mi mantra porque es lo que tengo en cuenta siempre antes de empezar a diseñar, verlo de manera global, ¿no? Poner el foco en todo el proceso, desde el inicio, desde que pensamos la idea hasta cómo va a morir ese producto, ese diseño que vamos a crear, ¿no? Por lo tanto, estamos en la primera fase, en la de conceptualizar, que es donde vamos a introducir mejoras ambientales. Allí es donde podemos detectar realmente dónde puede haber un mayor impacto ambiental y darle una solución creativa a partir del diseño, ¿no? De cómo lo vamos a diseñar. Es muy importante saber de dónde vienen las cosas, preguntarnos el papel, de dónde viene el papel, ¿no? La madera, de dónde viene la madera. El plástico, ¿no? ¿Con qué está hecho? ¿Desde origen fósil, origen vegetal? Entonces, es muy importante hacer una selección de materiales de bajo impacto ambiental, pero también saber su procedencia, porque muchos diseños, muchas piezas físicas, a veces han viajado mucho más que nosotros, porque a lo mejor el material es de la China, se produce en la India, la fabrican en Estados Unidos y lo acabo comprando yo aquí desde España, ¿no? Entonces es muy importante a la hora de hacer un proyecto saber dónde se va a vender para intentar hacer un poco el lema este, bueno, que para mí es como un mantra también, que sería piensa global y actúa local. Esto nos lleva a todo lo que sería la producción y el ensamblaje, aplicaciones, bueno, es la aplicación de tecnologías de fabricación que sean más eficientes. Entonces intentar optimizar en el transporte y el embalaje, para intentar pues que las cosas ocupen menos espacio, que pesen menos. Cuanto menos espacio ocupen y menos pesen, más nos cabrán en un camión y menos CO2 emitiremos. Hasta llegar a la fase que más me gusta. No sé si se ve mi cursor, yo lo voy pasando por aquí, ¿sí, no? A la fase que se llama el uso y consumo, es la fase que más me divierte, porque es la de pensar qué va a pasar cuando mi diseño, ¿no? En este caso, yo que sé, por ejemplo, si pensáramos en un packaging, la función del packaging de unas galletas es proteger a las galletas, es proteger las galletas para que te lleguen enteras y para que no se humedezcan, ¿no? Por decirlo de algún modo, para que no se estropeen. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a mi casa? Su función ya la he solventado, ¿no? Era que yo me las pudiera comer bien, en buenas condiciones. Pero, ¿qué pasaría si a este packaging, ¿no? En este caso, por poner un ejemplo, le podemos dar una segunda vida? Si le podemos alargar el ciclo de vida, o sea, la vida útil, pues quizás pues que se pueda reutilizar, que se pueda reparar incluso, hasta que llega un momento
bueno, pensar en estas mejoras funcionales hasta que llega un momento que tenemos que pensar en cómo gestionamos la gestión final, cómo vamos a hacer la reducción. Podemos hacer una reducción de residuos y hacer una mejora de cómo gestionarlo para que pueda ser todo reciclado, ¿no? Que se pueda reciclar, y de esta manera nos saltamos al ciclo, bueno, nos venimos aquí y en vez de usar materiales puros, poder usar materiales reciclados. En este caso que he empezado hablando del plástico, tenemos mucho plástico en el planeta, hay 5 islas, una de ellas tan grande como Francia, España y Alemania, así que tenemos mucho material, o sea, realmente, aparte del plástico, se puede reutilizar infinitas veces siempre y cuando sea con su propia tipología de plástico. Por lo tanto, sería como muy factible que pudiéramos usar lo que ya tenemos sin necesidad de crear materiales de extracción pura, ¿no? Y así el último concepto, ¿no?, que nos lleva es hablar de la economía circular, que supongo que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de este concepto, porque en Europa se está dando muchas ayudas, porque es la manera de que otros países se puedan desarrollar y que nosotros podamos, los países ya más desarrollados, podamos consumir menos. O sea, se trata como de reducir. La economía circular, estamos acostumbrados a la economía lineal, ¿no?, que es extraer, crear, tirar, extraer, crear, tirar. Pero claro, nos ahorraríamos mucho dinero si realmente usáramos el reciclar, y también le ahorraríamos o le haríamos un favor al planeta, ¿no?, de que si fuera reciclar, crear, usar, y que todo fuera un ciclo cerrado. Y es que la economía circular es una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de materiales como la producción de desechos vírgenes, cerrando estos bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos. Así que para dejar como 3 palabras o un mensaje así como más directo es reduce, reusa, y cuando ya no puedas, o sea, primero reduce, reutiliza, reusa, repara, y cuando ya no puedas, recicla. Entonces, una de las cosas que me lleva a investigar sobre el diseño sostenible, o qué es el diseño sostenible, o cómo yo, como diseñadora gráfica, intento mejorar, ¿no?, los diseños que yo hago, pero a nivel del impacto que tendrán esas piezas, empiezo a investigar qué es el diseño sostenible. Y esta es una búsqueda a día de hoy. O sea, esto yo hace como más de 10 años que empecé. Cuando empecé a buscar, todo era papel craft, verde y dibujos de hojitas. Actualmente, cuando pones en el buscador diseño ecológico, continúa siendo verde, hojitas, y sale el marroncito del papel craft. O sea, continúa habiendo existe este tópico, ¿no?, este imaginario colectivo de que si pones papel marroncito o papel craft, hay gente que incluso lo escanea y luego lo imprimen encima de plástico, porque así el imaginario colectivo, ¿no?, te remite a que eso es ecológico cuando el material ni tan siquiera lo es. Entonces, mi idea siempre ha sido diseñar sin usar estos tópicos, porque se puede hacer un diseño sostenible sin tener que tirar de tópicos y poder hacer un diseño como el que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, hoy os presento, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, tú si no, Javi, ya me dices, me había puesto el cronómetro y ahora va y no va. Bueno, os presentaré 2 casos de 2 proyectos que he hecho últimamente y creo que definen un poco todo esto de lo que hablaba, ¿no?, de cómo a la hora de diseñar hemos tenido en cuenta todo el proceso del ciclo de vida para intentar reducir el impacto ambiental de cada uno de los diseños. Y cómo, pensando en esta fase, ¿no?, del usuario, en muchos casos nos ha llevado, es prácticamente como un juego. Te pones tantas pegas que no puedes hacer que acaba convirtiéndose en un juego creativo, de buscar otras soluciones. Entonces, Slow Move, que son unos tostadores de café de especialidad de aquí de Barcelona, de Gracia. Bueno, ellos querían entrar dentro de la economía circular y son es uno de los clientes más conscientes que tengo. O sea, se lo miran todo muchísimo y realmente lo hacen como parte de su filosofía de vida, ¿no? Entonces, ellos tenían unos packs de los que se compran sin devolver, o sea, de packs de un solo uso,
de 250 gramos y uno de 2 kilos, que eran para los que iban para la repostería, restaurantes, cafeterías. Pero lo que tenían ellos hasta aquel momento era muy manual, llevaba como una faja, una tarjeta, como mucho, tenía mucho tiempo de elaboración para el propio pack, ¿no? Esto también tiene un coste económico y aparte ellos querían no solo reducir a nivel económico, sino también reducir a nivel de piezas, y esto quiere decir reducir su impacto ambiental. Para ello, bueno, viendo su cafetería, cómo funcionan, nos dimos cuenta que realmente el residuo que ellos generan en su pequeña cafetería degustación es el pozo del café, ¿no? Es el residuo que genera el café, que de hecho es un gran compost, bueno, para tirarlo a las plantas es compost, ¿no? Creo que también se dice así, para hacer compostaje, funciona para hacerte mascarillas, o sea, hasta para limpiar las tuberías, ¿no? O sea, el pozo del café, pues es un material súper interesante. En este caso, nosotros lo que hicimos fue usarlo para hacer tinta. O sea, usamos su residuo para hacer la tinta de las bolsas. De este modo, podíamos conseguir, aquí estamos con Coyote Atelier, que son con los que hicimos todo el tema de las tintas y serigrafía de los residuos. Aquí estamos además haciendo experimentos con restos de comida. Y estas serían un poco las bolsas, con ilustraciones de Naim Moore, que van cambiando cada vez que hacíamos una tirada nueva de las bolsas. Entonces, las bolsas son biodegradables. La empresa le llama omnidegradable, es un nombre que se han inventado ellos, que la cuestión es que se degradan solo entrando en contacto con una bacteria. Entonces se degradan mucho más rápido. Ellos dicen 180 días, nosotros hicimos la prueba y es un poquito más, pero sí que se va degradando y realmente acaba desapareciendo, porque es de origen vegetal. Tanto el zip como la válvula también son degradables, ¿no? Entonces, las bolsas, el contenido que está serigrafiado con la tinta de su residuo de café está impreso por las dos caras y es una información genérica del café. Que aquí atrás, por ejemplo, ellos con un sello ponen qué día lo han tostado. Pero claro, nos faltaba poner las etiquetas del café de especialidad, que más o menos sobre cada 2 semanas cambian de origen. A ellos, bueno, es muy interesante pues, lo que te explican, ¿no? El origen, la procedencia, con qué notas, ¿no? Por ejemplo, este lleva notas de uva y de grosella. Te hablan un poco de la familia de los productores, ¿no? De este café. Entonces, el café viene con una historia. Esta historia puedes ampliarla en su web, pero en las etiquetas también tenía que constar. Por lo tanto, aquí teníamos un pequeño problemilla que era, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que hacer unas etiquetas, pero no podemos ir a imprenta, porque cada vez que vamos a imprenta o hacemos de menos o hacemos de más y luego nos sobran, luego las tenemos que tirar. Total, que lo que hicimos fue un sistema de autoimpresión. Ellos mismos se las imprimían. Entonces buscamos unos papeles adhesivos, los más sostenibles del mercado, que eran hechos con papeles reciclados y la cola no llevaba disolventes. De esta manera ellos se imprimen solamente la cantidad que necesitan y de este modo no generamos ni merma de papel ni generamos residuos innecesarios y ellos pueden adaptarse a los cambios rápidos, les es mucho más fácil para su gestión interna. Y este sería el conjunto de las bolsas que, bueno, cada vez hay más ilustraciones y van cambiando. Entonces, hay un código de color en el que cada color es una procedencia del café. Pero luego nos surge otro problema, que es el problema de que por un lado, esto que os contaba que tienen sacos de 2 kilos que los llevan a los restaurantes, en los restaurantes lo colocan en unos dispensadores como estos que veis aquí. Entonces me pidieron que necesitábamos hacer unas tarjetas para colocar la información en estas cafeterías. Pero a su vez estábamos buscando cómo poder ser más sostenibles que esa bolsa de 250. Entonces estuvimos muy encaparrados en hacer el concepto refill. Pero no era nada sostenible que la gente devolviera el envase porque ellos tienen un recinto muy pequeño, no tenían la infraestructura ni para guardar todos los envases, ni la infraestructura para tener un iCloud, que sería lo de esterilizar los productos para volverlos a llenar. Entonces, estábamos ahí anclados y al final la respuesta más fácil, la solución la teníamos delante de las narices,
que era ¿por qué no vendemos a granel? Entonces, con esta necesidad de ¿por qué no vendemos a granel? Surge la idea de, ostras, pues aquí podemos usar, ahí no me va el cursor, bueno, como unos imanes para aguantar los papeles o bien con gomas elásticas. Y estos papeles se podrían colocar en los dispensadores tanto de la venta a granel como de las cafeterías, pero además ellos querían que la propia etiqueta sirviera también para colocarse encima de los mostradores. O sea, querían una etiqueta multiusos, económica, o sea, muy barata, pero que fuera chula. Y era como, vale, ¿y esto cómo lo hacemos? Entonces la idea fue como muy sencilla, porque claro, hacer una etiqueta para un envase que no sabes qué medida va a tener, esto ya para empezar es una locura. Y más cuando tiene que ser multiusos. Entonces aquí la historia fue que descubrimos que existía un papel que se llama Extract, que es de Jeff Smith y nos lo distribuye Anestor Group aquí en Barcelona, bueno, creo que en toda España, que es un papel que está hecho reciclando las tazas, como la que veis aquí, take away, de Londres. Cada plancha de papel son 3 tazas. Lo que hacen es cogen las tazas, les quitan el film y hacen este papel. Por lo tanto, tenía, o sea, igual que en lo otro habíamos impreso con los residuos, aquí tenía como mucha lógica que nosotros estamos vendiendo la idea de ¿no? Reutiliza tu envase, pero te lo damos reutilizando realmente el takeaway, ¿no? Entonces cogimos este papel y el mismo sistema, ellos se lo autoimprimían. Se podía enganchar encima de cualquier envase, como veis aquí, con una goma elástica. Llevaba un hendido para poderlo plegar, para colocarlo encima de los mostradores si hacía falta, y si no, para colocarlo, como os he enseñado en la foto anterior, en lo de las cafeterías, de dispensadores, donde tienen los cafés. Esto sería un detalle de lo que son las etiquetas, de los diferentes colores, y claro, como le queríamos dar este punto de que vale que es handmade, que te lo haces, se lo imprimen ellos, pero queríamos que no se notara porque el papel realmente es súper bonito, o sea, la textura es preciosa, los colores también, y queríamos darle un acabado pues elegante, sofisticado. Por eso lo que hicimos fue con un sello de golpe seco que se lo hacen ellos, simulábamos un poco el acabado como si hubiéramos ido a la imprenta, pero realmente se lo hacen todos ellos. Esto sería como algunos packs, ¿no? De cómo puede funcionar en diferentes formatos. Y esto sería como un poco para que veáis la imagen genérica. Lo interesante de este proyecto es que, por la peculiaridad cómo se ha hecho, ha tenido mucho éxito. Entonces, lo han publicado en muchos lugares y realmente hay mucha gente que se interesa por el pack, por cómo está hecho, y es como que ya forma parte del mundo slow move, ¿no? Esta manera de trabajar. Lo hemos llevado como ya al límite. Ahora, de hecho, estamos haciendo un rediseño porque están vendiendo más y necesitamos cambiar el tipo de producción, pero estamos buscando, o sea, estamos haciendo cambios para industrializarlo un poco más, pero sin perder la esencia. Y lo que os quería enseñar, no sé si veis aquí, me veis a mí en la pantalla, pero aquí esto es un póster que hicimos para una campaña en la que se juntan varias cafeterías de especialidad en Barcelona, que está hecho con este papel, pero la tinta es la tinta de café. Y al hacer la serigrafía con el papel, si os fijáis, la tinta de café tiene un color lila. O sea, nos ha quedado lila. O sea, que ha resultado que con estas experimentaciones así un poco locas, que nunca sabes lo que va a pasar, por lo tanto estás open mind, nos ha acabado saliendo el rollo este de que ya no solo la tinta es marrón, sino es que la tinta va variando de color y nos está generando un juego como súper interesante. Y el caso 2, ¿vale? Y voy rápido, es el del Montseny, es una empresa de cosmética que aparte de este me gusta enseñarlo porque sí que es verdad que a nivel de presupuesto era un presupuesto muy bajito, teníamos muy poco dinero, si no yo ya hubiera serigrafiado todos los envases, pero no tenía pasta. Entonces, aquí lo que hicimos fue el concepto refill. Tú les puedes devolver el envase y es la manera de que el envase siempre esté como en circulación y reducir residuos. Para hacer esto decidí no usar colas. Las colas llevan metales pesados, aparte de que cada vez que quieres limpiar un pote, no sé si os pasa, los típicos estos de garbanzos que llevan una etiqueta que lleva tanta cola que te estás 3 días rascando, ¿no? Gastas mogollón de jabón y encima todo esto son metales pesados que se acaban en el mar, ¿no? Entonces la idea era evitar todo esto.
Bueno, este es un poco el look and feel de la marca. En ese momento estuvimos usando latas de aluminio, estábamos buscando latas de aluminio reciclado, porque el aluminio reciclado tiene un impacto muy, muy bajo. En cambio, el aluminio de extracción pura, el impacto que genera es bastante alto, pero sí que es verdad que, claro, se puede reutilizar. Lo que pasa es que vimos que se nos empezaba a bollar y entonces decidimos cambiar el envase, que os lo enseñaré más adelante. Pero aquí el concepto era, casi todo estaba hecho con cristal, diferentes medidas de envases, y el concepto era como del jarrón. Imprimir a una sola tinta en papeles de diferentes tonos de gris y imprimir en negro, que aparte era lo más barato, pero el propio pack se convierte en un jarrón donde la planta seca que se pone es la planta principal del producto. Entonces hicimos una etiqueta hicimos un troquel para todas las medidas de las botellas. Porque de este modo era mucho más barato, si no, no me hubieran dejado hacerlo, y todas se acababan cerrando con este sistema de jarrón, que le digo yo, ¿no? Este es un poco cómo funciona, cómo se pone. Enrollabas, a los que son más pequeños, pues les cortabas un poco la tirita esta tan larga que hay. Pero de esta manera solo teníamos un troquel y éramos capaces de permitir que las botellas estén libres de colas. Y esto me lleva a explicar que en este rollo empezamos a vender por internet y era como, vale, ¿y ahora cómo protegemos este cristal? Que ya es oscuro para proteger la crema, pero ahora cómo protegemos el envase, que todos son de cristal y ahora aparte hemos cambiado y los que eran de aluminio también son de cristal. Entonces, claro, era como que con residuos de de tus facturas o de tus cachos de cartón, era como poco, no sé, poco atractivo, ¿no? No estaba dentro de este mundo que estábamos creando, artesanal, de plantas aromáticas, ¿no? Y medicinales. Entonces se nos ocurrió que durante todo este proceso hay un momento en el que cuando recogen las plantas, las recogen en el museo, las secan, y en el momento de secado, antes de hacer el macerado, los troncos, las tiges, se desechan, que se convierten en un residuo orgánico, porque realmente es orgánico y no pasa nada. Pero lo que hicimos fue recuperar eso que estaban tirando, porque no pesa y es duro, pero no es tan duro como para romper un cristal. Lo cortamos pequeño, mezclado con todas las plantas secas que ya usábamos para cerrar las etiquetas, y acabamos haciendo unos packs que se cerraban con estos tronquitos. Claro, esto fue como, vale, la solución es como, mira, el Montseny es un parque natural que tenemos aquí, es como un pulmón de la zona, está en la provincia de Barcelona yendo a Girona. Pero la historia era, vale, es muy guay, o sea, ya llevamos el Montseny. Lo que no nos esperábamos es que la experiencia unboxing esta, que realmente tengo que decir que no la estábamos controlando, sí que pusimos una postal de las fotos de la Mónica Bettmann, que esto era como muy mono, y nos pensábamos que con esto ya teníamos la experiencia solucionada. Nos dimos cuenta, bueno, la gente nos escribía y nos pedía más producto, pero hecho de esta manera, porque cuando habían las cajas de estar un tiempo cerradas, ¡guau!, les venía un olor al Montseny que era súper cautivador, ¿no? Entonces, al final, se convirtió todo en una experiencia que la gente nos pedía. Y esto nos llevó a que además nos pedían para tener kits ya hechos para hacer regalos. Y para ello buscamos otra solución de cómo podemos hacerlo, que sea económico y que esté dentro de esta línea, ¿no?, que ya llevábamos de reutilizar, de reciclar y de ser conscientes. Estos, que es la técnica esta japonesa de atar, ¿no?, y de regalar, os cuento que está hecho con desechos, con restos de sábanas y los manteles de gente que ya no los usaba, como las abuelas que guardan el de las bodas y luego, como no los usan nunca porque solo los sacan para Navidad, pues están en buen estado, ¿no? Vale, pues recuperamos un mogollón de telas y Drapar nos las ciñó con las plantas más importantes de cada uno de los kits. Por ejemplo, este kit netallador es kit limpiador, pues ahora no sé si lo he puesto así a lo loco, pero imaginaros que es la lavanda, que no lo sé. Pero si es la lavanda, pues está impreso con lavanda, ahí está teñido con lavanda.
Y entonces la idea es que hemos recuperado estos tejidos que igualmente se iban a tirar, pero ahora la gente los puede aprovechar como para hacer un pequeño mantel, puede ser un trapo, y lo aprovechas como quieras, igualmente lo iban a tirar, pues lo hemos recuperado. La etiqueta esta, que os enseño aquí, forma parte de una merma que me sobraba de una parte que está dentro, que ahora os la enseño. Y es que, claro, para hacer estos packs y para que no se me rompieran los packs de cristal, necesitaba una base sólida. Una base que tenía unas maderas que me habían sobrado, había guardado, tengo un punto Diógenes y me guardo todas las mermas de todos los proyectos que genero para algún día hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, en un proyecto de hace años, me guardé unas maderas que habían sobrado. Pues de estas maderas miramos la medida e hicimos el pack a la medida de los sobrantes de maderas que tenía, para generar un librito donde explica la historia de fitocosmética, de lo que te vas a comprar, y te explica también qué plantas están en ese kit, y por el otro lado te explica cómo usar los productos que has comprado, ¿no? De este modo, esto bueno, tiene un formato como diferente, se pliega, nos sirve de base, y de este formato que veis aquí, los sobrantes, estos son como cuadrados, pues los sobrantes del A4 que sobraban son las etiquetas que os he comentado anterior. Bueno, y esto es un poco el look and feel porque la empresa pues está evolucionando y ahora pues yo que sé, hemos hecho un antimosquitos pues con el mismo papel reciclado, pues amarillo, y vamos como dándole ese punto, y aquí también podéis ver los packs ahora que son de cristal y hemos pasado al cristal porque el aluminio al final la vida no es tan larga como la de un envase de cristal, o sea, es más difícil poder reutilizar. Y nada, y ya termino con mi referente de cuando era pequeña, que era, le he puesto Capitán Enciam porque en castellano es fatal, es Capitán Lechuga, pero oye, es que el mensaje es muy guay, es que los pequeños gestos son poderosos. Entonces, que si todos empezamos a reducir un poco, por poco que sea, como somos tantos millones de personas en el mundo, pues pensar que el impacto será súper positivo. Y nada, muchas gracias.